Me viene a la mente ahora y dirá nuestra invitada Lupe Pérez, ¿qué haces tú colocando todo esto? Y es verdad, es que cuando uno, el que lleve a veces utilizando un mismo coche, ¿no? Pues no pasa nada, tienes tus espejitos todos bien colocaditos, pero si en la familia hay otra persona que también está autorizada a coger ese coche, pues tiene que preparar pues un poco para que quede a la medida. Pues nosotros en la radio somos iguales, termino el invitado anterior, viene el siguiente, tenemos que preparar los micros, preparar todo y de eso se trata, ¿no? De que en pocos segundos tenemos que hacerlo todo para que el programa no se pare, ¿no? Y ya estamos todos preparados aquí. Y además para recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Lupe Pérez y entramos en este tiempo de radio que denominamos Pinceladas Literarias, con la autora del libro Historia en Guerra. Ella, como hablando de coche, viene en su coche, pero viene desde la Villa de Rotava hasta aquí, hasta el municipio de Los Realejos y le queda cerquita. Bueno, Lupe, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme un día más y nada, aquí seguimos hablando de literatura, de letras, o sea que perfecto. Sí. Oye, una cosa, tú que sueles ahora andar mucho, pero desde el otro lado, y dirás, a ver, ¿qué me vas a comprometer? No, simplemente decir que antes tú ibas pues como una lectora normal que le gustaba pues descubrir escritores en las presentaciones, por las ferias y demás, pero es que ahora estás tú desde dentro, es decir, como escritora y has notado esa diferencia últimamente de que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? De que hay estadísticas de que hay mucha gente joven que ya está enganchada de nuevo pues a leer, ¿no? Como en la etapa nuestra anterior. Luego hubo una etapa en lo que ya pues las tecnologías, a lo mejor pues la gente se inclinaba más por ahí, los más jóvenes, y dejaban a un lado los libros, salvo cuando iban a clase, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, que sueles estar muy a menudo, más últimamente has estado en muchas ferias, ¿cómo estás viendo, digamos, esa participación del público y de ustedes? Porque a veces ya no vemos a los mismos, sino vemos más caras nuevas de escritores y escritoras. Sí, mira, a nivel participativo de familias y demás, pues la verdad que me encanta ver, pues por ejemplo, eso, familias, padres, pues eso, con niños pequeños, como me pasaba a mí, por ejemplo, con mi hijo cuando iba a ferias y demás, pues eso, comprando libros para un poco que su hijo se interese por la lectura. También encuentro muchos padres ya con hijos a lo mejor adolescentes, incluso adultos, y hablan un poco más de libros que a lo mejor leen el mismo tipo de libro, ¿no? También puede suceder. Y uno lo interpreta de una manera y otro de otra. Exacto, me ha pasado incluso que a mí el libro me lo ha comprado a lo mejor un hijo adolescente o lo ha comprado su padre para su hijo y su hijo delante, dedícaselo, anda, ¿no? Y demás. Y luego, bueno, a nivel de autores, pues claro, ahí coincido con autores que están ya súper consagrados, que son muy conocidos, que llevan una trayectoria pues bueno, espectacular. Y luego también, bueno, pues estamos los escritores pues que quizás llevamos a lo mejor pues un libro, dos, ¿no? Que estamos un poco ahí pues como empezando. Yo creo que bueno, eso al final es una señal de que bueno, la literatura está viva, las letras están vivas y continúan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que siempre se va moviendo, ¿no? El mundo y el mundillo y bueno, pues creo que es algo bastante interesante, me llama mucho la atención. Y felicitar a muchas editoriales que están apostando por gente joven, por gente que dices tú, ¿tendrán acierto? ¿No tendrán acierto? No lo sabemos, pero que tienen imaginación, tienen ganas de escribir y ganas de contar historias, ¿no? Y apuestan por ello y mira, al final salen genios ahí, ¿eh? Sí, bueno, y que al final pues hay que intentarlo, ¿no? Entonces yo siempre lo digo un poco por mi experiencia, pues que al final, mira, un envío que fue como a ver qué les parece, pues mira, aquí está el libro y yo creo que pues eso, pues hay que intentarlo, ¿no? Y bueno, luego ya pues cada uno va sacando sus conclusiones y va valorando, pero bueno, yo creo que siempre hay que intentarlo, si gusta escribir y gusta transmitir mensajes a los demás, oye, pues ¿por qué no? Claro que sí.
Tú trajiste el libro tuyo, ¿no? Sí, Historias sí. en guerra, porque no te lo veo que lo tienes por ahí. Aquí lo tengo ya, vamos, de todo marcado, todo, porque bueno, al final pues la gente me va contando, pues me ha gustado esto, pues me ha gustado lo otro, entonces yo voy un poco marcando ahí pasajes, fragmentos, incluso fragmentos que a lo mejor yo digo, ay, pues no se me había ocurrido, porque bueno, si hay fragmentos que yo a lo mejor digo, oye, pues esto qué bien, y a lo mejor hay fragmentos que hay, pues que me llamó un montón la atención tal cosa, y bueno, yo voy un poco aquí marcando esto, lo otro, a veces en algunas presentaciones pues me piden a lo mejor que lea algún fragmento y yo, bueno, voy ahí recabando y voy anotando. ¿Y si te lo pido yo aquí en la radio? Pues claro, pues mira, aquí lo tengo para bueno, pues, leerte. Algo que tú creas conveniente en el programa del día de hoy, porque esta es una historia de varias personas, ¿no? Sí, son 3 relatos y cada uno tiene su protagonista, que casualmente son protagonistas femeninas, Irene, María y Marta, cada una con su guerra, cada una con su historia, con su lucha. Entonces, bueno, pues en este caso he cogido la última historia que se llama Cara o Cruz, es la historia de Marta. ¿Cara o Cruz? Cara o Cruz. Habla un poco más de Marta. Y Marta, ¿no? Ella es Marta, sí. Habla un poco más de esas historias o de esas luchas, quizás diarias, ¿no? Lo que decía en el del libro, bueno, serían más, la portada lo explica perfectamente, serían más historias de estas casitas, ¿no? Más luchas que ocurren en casas, en cualquier casa pueden estar quizás ocurriendo. Yo siempre digo que lo dejo al lector, ¿no? A que él lo decida, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, Marta, para un poco poner en situación, en este pequeño fragmento, Marta, curiosamente cogí esto porque Marta va en el coche un día cualquiera. Marta, bueno, se supone que es una mujer independiente, bueno, también con su familia y demás. Y bueno, se supone que es una vida perfecta, ¿no? Ya si quieren saber más, pues lo leerán. Como digo yo, sin preocupaciones. Exacto, se supone que, bueno, que tiene una vida, bueno, tiene sus preocupaciones, pero está dentro, digamos, del estándar de una vida, la normalidad, de una madre, de una mujer, bueno, con una familia, un matrimonio, todo bien, su trabajo. Como dice aquel, encausado. Encausada ella. Y entonces ella está en el coche, en una cola. No le resultará a ninguno de nuestros oyentes esto, ni a nosotros, ¿no? Que a veces llego a Los Realejos, de la ruta a Los Realejos, lo que me pego para llegar. Y muchas veces uno dice, tengo que llegar al hospital y te tienes que levantar temprano y madrugar para poder estar allí para que no te pille la cola, o que no, si vas de viaje o vas a cualquier otro tema, pues que puedas llegar con tiempo. Y claro, a lo mejor dices tú, pero qué necesidad si yo vivo aquí al lado. Y otros que viven en otro sitio van en 5 minutos y tienen la carretera despejada. Y nosotros aquí tenemos que levantarnos muy temprano. Pues eso, entonces, ¿qué pasa? Pues que Marta está en el coche en una cola y que va escuchando la radio, que por eso traje yo también un poco este fragmento. Ella va escuchando la radio. En la radio escucha algo, que no voy a contar, ella escucha algo que la hace pensar. Entonces ella se queda ahí como pensando, y un poco traigo yo ese run run que tiene ella en el coche. Yo estoy seguro que a muchas oyentes, y también a muchos hombres, a muchos oyentes, tienen su run run en el coche, en la cola. Claro. Pues bueno, yo voy a hablar del run run que tuvo ella en su cabeza. Hasta lo que se pueda leer. Hasta lo que se pueda leer, ¿no? Todo eso me iba repitiendo en medio de un atasco de lunes. Encima un atasco. No llegaba a la presentación en el trabajo y yo era la primera en intervenir. Qué bonito era todo antes, cuando llegaba en hora al trabajo y a todas partes, cuando salía con el maquillaje perfecto, la melena bien planchada y un bolso de tamaño normal. No como el de ahora, que parece el bolso de Mary Poppins. Ahora me encantaría poder llevar tenis para ir a trabajar. Ya no soporto llevar esos tacones que antes tanto me fascinaban y con los que me sentía tan elegante. Ahora me torturan. Convivía siempre con esa sensación de que no llegaba a todo, con esa sensación de que voy a 1000 pero llego a medias, de que nadie tenía ni idea de cómo intentaba diariamente ser superwoman, mujer perfecta para todos, pero no lo conseguía, y lo frustrada e inútil que me sentía tantas veces por eso. Miré el reloj del coche, qué tarde llego, qué ganas de llorar. Pero qué necesidad de darle tantas vueltas a todo. Vives mejor que mucha gente que hay por aquí. El próximo lunes debo recordar poner una lista de Spotify en vez de estar escuchando este programa semanal con entrevistas tan banales e inconsistentes. Que bueno, no son nuestras entrevistas, por supuesto, son unas entrevistas banales e inconsistentes que van pues hay que leerlo para saber qué entrevista le produjo a ella todo este sentimiento mientras esperaba en el coche. Me estaba acordando hace semanas hacia detrás,
que sin querer nos vimos envueltos en una cola para llegar hasta aquí, hasta la radio, y claro, teníamos que llegar a tiempo, y qué malo es eso, ¿no? Porque tú quedas con gente, sales con tiempo suficiente, pero encima te coge, pues puede ser por un accidente, por algunas retenciones, y dices tú, pero es que no llego y me están esperando. Y qué malo es eso, ¿no? Que estás ahí, ¿no? En la cola, ¿no? Pues ella está un poco pensando en eso, en que ella está en la cola, llega tarde al trabajo, y también piensa un poco en eso, en que pues también eso, quizás por su maternidad, su vida y tal, claro, lo quiere hacer todo, quiere ser independiente, tener su trabajo, quiere también llegar a sus hijos, a su familia, ¿no? Y es un poco ese planteamiento, por eso decía que quizás a las mujeres nos puede llamar mucho por ese lado, los hombres también pues pensarán también, oye, pues también en sus responsabilidades familiares, por supuesto, también, y en todas las demás, ¿no? Pero sí, la verdad que el tema de la cola y la angustia es algo... Mira, y le pasó, y aquí lo contamos todos, porque para que nos reímos un poquito, ¿no? Que un día, pues Lupe se quedó en una cola también, y me llamaba: José Manuel, voy a llegar tarde, no te preocupes, pasamos al siguiente invitado, pues te recuperamos a ti, y no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Es que al final así, estamos todos así en esas situaciones que nos pasan a todos, yo creo que nadie se escapa. Yo creo que sí, que es verdad, y nosotros mismos lo hemos vivido, y por eso lo hemos contado también, ¿no? Que muchas veces, pues tú sales y dices tú, pero muchacho, ¿y con cuántas horas uno tiene que salir para prever que no nos pase nada, ¿no? Exacto. Pero bueno, al final es una isla pequeña, hay muchos y demasiados coches, y las carreteras son las que son, y a veces encuentras un obstáculo que no se sabe cuándo puede venir, y ya surge el taponamiento. Exacto. Pero bueno, lo dejamos ahí, y que lean el libro, por supuesto. Sí, bueno, por supuesto. Yo que va por la cuarta, que me den opiniones. Que va por la cuarta edición. Cuarta edición ya. Sí, señor. Sí. Historia en guerra. La autora que está con nosotros, Lupe Pérez. Y en este apartado, y que hemos denominado pincelada literaria, siempre contamos con una segunda parte, ¿no? Y en esa segunda parte, en la voz de Lupe, pues descubrimos personajes. Pueden ser de aquí o pueden ser de otras partes del mundo. Hoy te has traído una mujer, me decías, no sé quién, pero me dijiste, hoy, José Manuel, en la segunda parte, acuérdate que es una mujer de la que voy a hablar, ¿no? Nacida en Tenerife, ¿no? Nacida en Santa Cruz de Tenerife, hablamos, bueno, el texto de Historias en Guerra habla de una mujer, pues seguimos hablando también de una mujer, ¿no? Y en este caso pues se llama Pilar Logendio, ¿no? Nació en Santa Cruz de Tenerife el 23 de mayo del 31, de 1931. Fíjate, el 3 de mayo, el Día de la Cruz. 23, perdón, entonces. 23 de mayo te escuché el 3 y decía, pues mira, qué curioso, en Santa Cruz, y en Santa Cruz también es el mayo, ¿no? Del Día de las Cruces también. Exacto, sí, curioso, es verdad. Curioso. 23 de mayo de 1931. Falleció en la misma ciudad, en Santa Cruz de Tenerife, el 25 de julio de 1989. Pilar, pues ya desde niña escribía relatos, y con 15 años realizó sus primeros pinitos en la poesía. Gracias a su amiga Altagracia de Lorenzo Cáceres, Altita, ya me la llamaban en aquellos momentos, entró en contacto con el ambiente cultural de la época, entró en contacto pues con figuras como Julio Tobar, Andrés Pérez Faraudo, Domingo Pérez Minic y Pedro García Cabrera, entre otros. Lujo, ¿no? Sí, total, imagínate, ¿no? Poder contactar y tener relación con esas personas, ¿no? Los autores quedaron sorprendidos por sus versos, y enseguida pasó a formar parte de la tertulia La Gaditana, que era una tertulia que había en la capital tinerfeña, ¿no? Llegaron sus primeras publicaciones en 1954, empezaron a salir publicaciones en revistas. A partir de ahí se hizo habitual en diferentes diarios y diferentes revistas, tanto canarias como peninsulares. Su primera intervención pública tuvo lugar en el año 1955 en el Ateneo de La Laguna. Hasta principios de los años 70 tuvo una presencia en la vida cultural pues muy constante, muy activa, aunque ya estaba casada, se casó en el año 56, pero bueno, durante unos años mantuvo un poco su vida ahí también, digamos, social y cultural. A la par, compaginándola, ¿no? A la par. A partir de la década de los 70 y hasta la publicación de La Lengua del Gallo, que es una de sus autorías, en el año 1984. Del 70 al 84 su actividad pública desciende considerablemente, pero ella sigue escribiendo. Ella dice que es un compromiso personal, y al final, pues bueno, ella sigue escribiendo, y ese esfuerzo la lleva a conseguir el premio Julio Tobar en el año 1969 por su libro Almas de Piedra, del que luego pues hablaremos. Su vida artística no solo se limitó al ámbito literario, también colaboró en un grupo de mimo que se llamaba Los Ambulantes,
que fue fundado por la Asociación Tinerfeña de Sordos y dirigido por Eduardo Camacho. Representó con ellos algunas obras de su autoría. Su presencia en los círculos artísticos e intelectuales, la presencia de Pilar Logendio era muy apreciada, por ejemplo en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz o en el Ateneo de La Laguna. Un aspecto desconocido de su trayectoria artística es el interés que tuvo por estudiar a sus predecesoras. Era una mujer que tenía mucho interés por eso. Intentó investigar sobre la presencia de la mujer en la poesía canaria. De hecho, bueno, escribe, ¿no?, en algunos de los escritos que se han encontrado de ella, dice: el porqué de la poesía en unas señoras que vivieron en una época en donde las labores, el té, la vida social era lo importante, ¿no? A ella le generaba curiosidad a sus predecesoras que escribían, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, uno de los obstáculos que se encontró en esto era la negativa, pues parece, ¿no?, a veces de quizás el círculo de esas escritoras predecesoras darle esa información, ¿no? Y de hecho un poco ella lo señala, ¿no?, en algunas entrevistas, que hay personajes muy interesantes que van más allá del archivo municipal y que ella quisiera haber conocido, pero que bueno, que le fue un poco complicado, ¿no? Pero luego decía que bueno, que había un montón de mujeres que época después pues fueron saliendo a la palestra y que bueno, al final eso era lo importante. Tras su muerte, su voz, la voz de Pilar, fue cayendo en el olvido. Fue rescatada por la publicación muy intermitente de su obra, primero en el año 1990 por el Gobierno de Canarias y más tarde en 2004 por la Biblioteca Julio Castro de Autores Canarios, ¿no?, que desarrolló estudios de género y entonces bueno, se pudo desarrollar o se pudo recuperar su palabra. En cuanto a su obra, pues su obra es breve pero intensa. Seduce porque es aparentemente simple, pero dentro pues se encuentra el dolor, desgarramiento vital, la indefensión ante el sinsentido de la vida que ella muchas veces encontró. Su primer libro no dejó a nadie indiferente. Era no tanto un acto de valentía, sino también bueno, era bastante crítica con el momento, ¿no?, con la situación que se estaba viviendo en aquel momento, sobre todo en el papel de la mujer, ¿no? Ha llegado el esposo, ¿no? Es ese libro que fue tan digamos, llamativo, ¿no?, en aquella época. En un sentido irónico, casi sarcástico, el título se convierte en un doloroso cuestionamiento de los roles sexuales, de los tópicos presentes en una sociedad puritana y conservadora, heredera del modelo tradicional femenino que se había restablecido durante los años 50 del siglo XX. Y de ahí, pues bueno, el duro significado que cobran versos como, estos versos me parecen a mí como muy duros, ¿no? Tu cuerpo está mustio del trabajo todo el día, pero debes reponerlo antes de que oigas su voz en la calzada, ¿no? O sea, estás todo el día trabajando en casa y tal, pero cuando va a llegar tu marido, ¿no?, y lo escuchas, pues, ¿sabes? Tienes que te transformas un poquito, ¿no? Tienes te transformas, ¿no? Un poquito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ese es uno de los versos así que habla un poco de ese tema que a ella le preocupa, ¿no? La novedad de su poesía, lo que realmente pudo remover conciencias, no fue el ardor de algunos versos eróticos ni las referencias a la pasión amorosa, sino lo que realmente planteó y sigue planteando su obra, lo que puso en entredicho, fue el papel de la mujer, de ella misma como poeta en un mundo mayoritariamente masculino, ¿no? No encontraremos en sus versos rasgos similares a los utilizados por muchas escritoras anteriores. De hecho, una de las cosas que, bueno, ella de hecho usaba muchas metáforas y demás, muchos recursos, pero ha sido imposible. O sea, algunos dicen, bueno, pues es de la escuela tal o de la generación cual, pero realmente no hay un acuerdo, ¿no? Porque es como tan peculiar su forma, su escritura, que digamos que es difícil encajarla en algún sitio, ¿no? Exacto, nadie se atreve a encajarla en un movimiento literario preciso, ¿no? Eso es algo como muy característico, ¿no?, de lo que he ido un poco leyendo sobre se puede decir, si no meto yo la pata, como una mujer todoterreno. Sí, exacto, había autoras, en muchos campos. Exacto, había autoras muy importantes, por supuesto, y que en su temática se identificaban pues por una vía, más o menos. Exacto, pero ella no ha sido muy difícil. Alguna gente ha intentado, algunos especialistas en el tema han intentado encauzarla en una generación determinada, pero es muy difícil, ¿no? Como que no han terminado de un poco, pues encauzarla ahí o encajarla, ¿no?
Entonces, bueno, eso es un poco la historia de Pilar Logendio. De hecho, una cosa que me llama mucho la atención es que dicen que muchas de sus obras todavía son inéditas. ¿Ah, sí? O sea, hay muchas obras de ella, muchos trabajos de ella que todavía incluso han ido saliendo, ¿no? O sea, que se ve que, bueno, fue corta pero intensa y quizás pues quedan cositas por llegar todavía, ¿no? Claro, como decimos nosotros, hoy en día los tienes dentro del ordenador, pero muchas veces se solía decir metidos en la gaveta, allí, a lo mejor hasta de puño, ¿no? De letra y puño, ¿no? Sí. A bolígrafo, ¿no? O a lápiz. Y que eso hoy en día, si lo tiene alguien de la familia y demás, pues ha querido a lo mejor pues compartirlo, ¿no? Y editarlo, ¿no? De forma inédita, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, la verdad que eso pues también me llamó la atención. Y eso como que durante un tiempo cayó en el olvido, Pilar Logendio, pero luego pues ha vuelto, ¿no? Se ha vuelto a editar y demás. Bueno, y al final si no hubiéramos perdido a una autora pues tan importante, ¿no? Con todas las reflexiones que hizo, ¿no? Y bueno, traigo un fragmento de Almas de Piedra, ¿no? Que es una de sus obras más importantes, ¿no? De Almas de Piedra del año 1970, ¿no? Habla, pues eso es lo que hablábamos, ¿no? El papel de la mujer en un mundo mayoritariamente masculino. Y fíjate, el año que es, que ya hoy estamos en otro año, y en otras mentalidades. Pues sí, entonces, bueno, de Almas de Piedra, pues aquí vamos a leerlo. Te aferraste a los viejos recuerdos, te aferraste a las viejas lecciones, te aferraste a todo lo de siempre, para conseguir un mundo calibrado, donde los pájaros volaran con orden. Ahora tú quisieras apretarte y sobornar al que te apuñara tierra entre los ojos, porque morirse no está bien, morirse no es legal, cuando se esgrimen razones poderosas, morirse ha de ser por otras razones, sin pecados ni esencias de importancia. Morirse ha de ser como la rosa o como el pez que dejó sus pulmones sin saberlo. Al final los dioses lo aprobaron todo, por unanimidad, y las diosas callaban y recorrían las calles, con los muslos a la vista, y las antorchas eran de gas, y las túnicas caían al primer golpe, y empezaste a pensar, y te intimidó tanta grandeza, tanta falta de justicia, pero tú creíste en la justicia, creíste. Ahora el festejo es sin luces, ya no te acompaña nadie, ni siquiera para llorar, porque luchar es eso. Pues yo creo que pasado todos estos años, lo podemos tener en el tiempo presente también, Sí, es como muy profundo, ¿no? Como habla de pues ese silencio, ¿no? Como muchas veces todo lo que piensas y todo lo que luchas y todo lo que te planteas y bueno, y al final pues estás ahí un poco como escondida, ¿no? Cuando dice que los dioses hablan y las diosas callan, ¿no? Pues eso, ¿no? La diferencia de género que hace. Bueno, pues nosotros vamos llegando ya al final en este tiempo de radio de pincelada literaria con la autora del libro Historia en Guerra, Lupe Pérez, que vive aquí en este valle de la Orotava y que hoy hemos pues conocido un poquito más de ella y de la invitada que ella ha escogido, ¿no? Y que nosotros ahora ponemos el punto y final, pero vamos a decir que es un punto y seguido. ¿Por qué? Porque en un par de días, como los días ya se nos van volando, volveremos, además los días ahora ya son más claros también, ya las cosas, como digo yo, se ven con más claridad ya por la tardecita, ya como que el día luce un poquito más, ¿no? Pues exacto. Nos encontraremos por aquí, por estas ondas mágicas de la radio, en otro apartado y en otras pinceladas literarias, ¿no? Bien, pues nada, me alegro, eso espero, sí. Lupe Pérez, cuídate mucho, Venga, y hasta la próxima. José Manuel, gracias siempre, gracias a todos. Gracias. Despedimos este apartado, no se nos marchen, vamos de inmediato aquí en Magazine, pues con más invitados aquí en su radio favorita, en la FM 107.9 de Radio Ralejo y también a través de nuestras redes sociales, también en el canal de YouTube donde nos ponen cara, porque aquí tenemos la cámara que nos está mostrando dónde hacemos nosotros la radio y por lo tanto nos ponen también cara. Así que un saludo para todos los que nos siguen habitualmente.